Durante muchos años conservé en un cajón de mi escritorio ciertos apuntes que, por deseo expreso de mi amigo Sherlock Holmes, no debían ver la luz pública. Se trataba de aquellos asuntos en los que la verdad, aunque necesaria para hacer justicia, habría podido arruinar reputaciones o quebrar instituciones que sostienen el orden social. Hoy, cuando casi todos los protagonistas de esa época han abandonado ya este mundo, me permito relatar uno de esos episodios ocultos. El caso al que me refiero se desarrolló en torno a un teatro de Londres que, en su tiempo, fue casi tan célebre como cualquier caballero del Parlamento o general del ejército. Me refiero al Teatro Albion, situado en el corazón del West End, y a la singular viuda que reinaba en él como una soberana en su sombra particular. Antes de contarles cómo intervino Holmes en aquel peligroso asunto, debo explicar de qué modo volvió el caso a mi memoria después de tantos años. Fue una mañana gris en el otoño de 1900 y algo, cuando yo me hallaba sentado en mi consulta, hojeando distraídamente el periódico de la mañana. Mis ojos se detuvieron en una columna de necrológicas, ese inventario sobrio y melancólico de vidas resumidas en unas líneas. Allí encontré el nombre de una actriz que antaño había llenado las columnas de los críticos y las conversaciones de los clubes. Leí que había muerto en una modesta pensión de provincias, lejos de los reflectores que un día la habían vuelto casi mítica. Aquel nombre y las palabras Teatro Albion aparecían juntos en la nota y despertaron en mí una oleada de recuerdos que creía ya amortiguados por el tiempo. Cerré el periódico, me recosté en el sillón y, como tantas veces, mi pensamiento regresó sin esfuerzo a los días en que compartía habitaciones en Baker Street con el más extraordinario de los detectives. Enseguida vi ante mí la silueta delgados de Holmes recortada contra las cortinas y el perfil adileño que se iluminaba de súbito cuando un problema digno de él se presentaba a nuestra puerta. Así fue como, impulsado por esa evocación, abrí el cajón del escritorio donde guardaba mis cuadernos de notas. Entre ellos encontré uno de tapas oscuras con la palabra Albion escrita torpemente por mi propia mano en la primera página. Al hojear aquellas páginas, el olor a tinta seca pareció devolverme de golpe la atmósfera de gas, polvo y terciopelos del viejo teatro. Me pareció escuchar el murmullo apagado de la platea, el crujido de las maderas tras bastidores y, por encima de todo, la voz de Holmes, fría y precisa, desentrañando lo que otros consideraban insondable. El lector me permitirá, pues, que le conduzca ahora conmigo de vuelta a aquellos días, y en particular a una tarde de lluvia en el 221B de Baker Street. La escena que voy a describir tuvo lugar algunos años después de mi matrimonio, en un periodo en que, por circunstancias profesionales, había vuelto a instalarme temporalmente bajo el mismo techo que Holmes. El otoño londinense se abatía con toda su humedad sobre la ciudad, y la neblina se pegaba a los cristales como una película opaca. Yo había pasado la mañana atendiendo a un par de pacientes, y a media tarde me encontré libre para disfrutar, como en los viejos tiempos, de la compañía de mi amigo. Holmes estaba sentado en su sillón favorito frente al fuego con las rodillas angulosas recogidas y los dedos entrelazados bajo la barbilla. Una nube delgada de tabaco se alzaba perezosamente de la pipa de brezo que colgaba del extremo de su mano. Sobre la mesa baja reposaban algunos diarios arrugados, y vi que uno de ellos estaba abierto por la sección de espectáculos. En la repisa de la chimenea, la señora Hudson había dejado hacía poco una bandeja con té, que comenzaba a enfriarse. Creo que hoy, Watson, nuestras perspectivas de aventura son escasas. Así habló Holmes, sin apartar la vista de la danza de las llamas. Yo me acerqué a la chimenea y me senté en la silla que acostumbraba a ocupar. En aquellos días conocía ya bastante a mi amigo como para no dejarme engañar por sus palabras de indiferencia. Había una particular tensión en la línea de sus labios y un brillo expectante en sus ojos grises. Eso me indicó que, lejos de aburrirse, su mente se hallaba trabajando sobre algún detalle aún no revelado. Pensé que tal vez habría encontrado algo que lo interesara en los periódicos. No quise, sin embargo, precipitar mis preguntas y preferí observarle en silencio unos instantes. La escena londinense está más convulsa de lo habitual, Watson. Dijo por fin, señalando el periódico con un leve movimiento.
Veo en estas columnas la crónica de 3 robos en casas de juego, un escándalo en un banco y una curiosa serie de pequeños accidentes en un teatro muy conocido. Me incliné hacia la mesa y tomé el diario para seguir su indicación. En la sección de espectáculos, entre anuncios de operetas y críticas teatrales, encontré una breve nota sobre el Teatro Albion. El artículo hablaba, en un tono más bien ligero, de ciertos incidentes ocurridos en las últimas semanas durante los ensayos de una nueva tragedia. Se mencionaban telones que quedaban atascados, contrapesos mal equilibrados y una fuga sospechosa de gas que había obligado a suspender una función. El cronista trataba los hechos como simple anécdota, atribuyéndolos a la negligencia de los operarios y a la mala suerte que a veces persigue a una producción antes de su estreno. Había, sin embargo, en la elección de las palabras, algo que no armonizaba con el gesto ensimismado de mi amigo. ¿Qué le sugiere a usted, Watson? La repetición de accidentes en un lugar controlado y cerrado como un teatro. Preguntó con aparente indiferencia. Reflexioné unos segundos antes de contestar. Observé que, en un edificio donde todo está arreglado por horarios y personas concretas, una sucesión de incidentes podría indicar algo más que simple descuido. Dije que podía tratarse de sabotaje, aunque el móvil me resultaba oscuro. Excelente. Respondió Holmes con una breve sonrisa. Un teatro es, después de todo, un lugar donde la ilusión es el pan diario, y donde cada detalle, desde la cuerda más insignificante hasta el primer actor, contribuye a un efecto calculado. Cuando la casualidad se repite en un escenario, rara vez es casualidad. Iba a responder cuando escuchamos pasos en la escalera exterior y el murmullo de voces en el rellano. Un instante después, la puerta se abrió con suavidad. Disculpe, doctor, ha llegado una dama que insiste en verles a ambos con urgencia. La señora Uson asomó la cabeza, con su expresión habitual de mezcla de preocupación y respeto. Te da el favor de acompañarla, señora Uson. Dijo Holmes, que se había incorporado en su sillón como un galgo que percibe el olor de la presa. Enseguida, señor Holmes. Contestó la buena mujer. Unos segundos más tarde, una figura alta y vestida de negro apareció en el umbral. Era una mujer de edad madura, aunque conservaba todavía restos claros de una belleza que debió de ser notable en su juventud. Iba ataviada con un traje de seda oscuro y un chal de encaje que enmarcaba su rostro pálido. En su mirada se combinaban el orgullo y una ansiedad apenas contenida. Supimos al instante que no se trataba de una visitante corriente. Señores, les ruego que me perdonen por irrumpir de este modo, pero me han dicho que ustedes son la última esperanza de quienes no pueden recurrir a los caminos ordinarios. Su voz era grave, bien modulada, con ese timbre que revela costumbre de hablar ante un público. Siéntese, señora, y dígame en qué puedo ayudarle, Sherlock Holmes. Dijo mi amigo, señalando la silla libre que había frente a la mesa. Yo me levanté y me incliné cortésmente ante la recién llegada. Observé que, al oír el nombre de Holmes, un breve destello pasó por sus ojos, como quien confirma una conjetura largamente acariciada. Me llamo Lady Eleanor Mars, señor Holmes. Soy la viuda de Sir Randy Mars, quien en vida fue fundador y alma del Teatro Albion. El nombre no me era desconocido. Recordaba haber leído años atrás críticas entusiastas sobre las interpretaciones de Sir Randy en los grandes papeles del teatro clásico. El Albion, por su parte, ocupaba un lugar destacado en el mapa social del West End. El Teatro Albion gozó de gran fama en su tiempo, Lady Eleanor. Recuerdo, incluso, haber leído una crónica en la que se hablaba de su marido como de un príncipe de la escena. Dijo Holmes con una cortesía seca. Su fama es poca cosa comparada con la sombra que ha caído ahora sobre su casa, señor Holmes. Por eso estoy aquí. Lady Eleanor se inclinó hacia adelante, aferrando con fuerza el bolso que llevaba entre las manos enguantadas. Tal vez haya leído en los periódicos ciertas alusiones a incidentes ocurridos en el Albion estos últimos días. Dijo con voz tensa. Si se refiere a los pequeños desastres que acompañan los ensayos de una nueva producción,
Estoy al tanto de lo que se ha publicado. No obstante, sospecho que entre la nota ligera del cronista y la realidad medio una distancia considerable. replicó Holmes con una leve inclinación de cabeza. La distancia, señor, es la que hay entre un tropiezo y una tragedia. Y le aseguro que, si no se pone remedio, pronto deberemos lamentar algo más que unos telones desarrados. Un temblor imperceptible cruzó el rostro de la dama cuando pronunció estas palabras. Era evidente que dominaba su emoción por fuerza de voluntad. Cuéntenos todo desde el principio, Lady Eleanor. El doctor Watson tomará nota si usted lo permite. Dijo Holmes, volviéndose hacia mí con una mirada que me indicó que aquel asunto le interesaba de verdad. Asentí y tomé mi cuaderno y lápiz del bolsillo interior de la chaqueta. Desde la muerte de mi esposo he consagrado toda mi energía a conservar vivo el Albion. He luchado contra deudas, modas cambiantes y la indiferencia de un público que siempre busca nuevas sensaciones. Gracias a la fortuna que me dejó Sir Andy y a cierta terquedad de mi carácter, he logrado mantener las puertas abiertas. Hace algo más de un año apareció en nuestra compañía un joven actor llamado Julian West. Tal vez hayan oído su nombre. Recordé vagamente haber visto en la prensa algunas notas sobre un actor emergente, alabado por su físico y su voz. Asentí levemente para indicarle que el nombre me era familiar. Es un talento notable, señor Holmes. Tiene una presencia que enciende la sala y su voz puede pasar del susurro a la tempestad sin perder claridad. Su llegada atrajo nuevamente al público al Albion. En las últimas semanas hemos estado preparando una tragedia nueva, El tirano de Sicilia, pensada para realzar sus cualidades. Y precisamente entonces comenzaron los incidentes. La viuda enumeró, con un control admirable, los sucesos que en la prensa se mencionaban solo de pasada. Primero fue un telón de fondo que se desplomó durante un ensayo, aunque por fortuna solo causó un gran susto a los figurantes. Después, unos contrapesos mal ajustados hicieron que una decoración casi cayera sobre la primera actriz. Más tarde, una fuga de gas en el cuarto de los utileros obligó a evacuar una parte del edificio. Cada vez se atribuyó el hecho a un error distinto, a una cuerda vieja, a una mano descuidada, a un tubo corroído. Pero todos ellos tenían algo en común, señor Holmes. ¿Y qué es ese algo en común, Lady Eleanor? Preguntó mi amigo, con los ojos entornados. Que, de haberse producido unos segundos más tarde o en un momento de mayor afluencia, habrían provocado un desastre auténtico. Y que, en una u otra forma, el que estaba más expuesto a sufrir las consecuencias era el propio Julian West. Aquella afirmación me dejó perplejo. Lady Eleanor había pasado en un suspiro de la defensa apasionada a un matiz de sospecha. Holmes no dejó escapar la contradicción. Encuentro, Lady Eleanor, que usted misma duda entre dos imágenes opuestas de ese joven actor. Por un lado, le considera la salvación de su teatro. Por otro, reconoce que su notoriedad se alimenta del peligro que parece rodearlo. ¿Qué sabemos de su carácter, más allá de su talento? Sabemos que adora los aplausos. Que recorta cada crítica en la que se menciona su nombre. Que ha pedido más de una vez escuchar su propia voz en un aparato muy particular que conservo en el teatro. Aquella mención despertó un interés súbito en Holmes. ¿Qué aparato es ese? Preguntó. Es una máquina de cilindro de cera, señor Holmes. Un invento americano que permite registrar la voz y reproducirla después. Me la regalaron hace años, y con ella grabamos algunos pasajes de Shakespeare en la voz de mi difunto marido. Es uno de mis tesoros más íntimos. West insistió en utilizarla, diciendo que quería estriar sus propios matices. Me pareció una vanidad inofensiva y se lo permití. Holmes se levantó con brusquedad, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido su cuerpo. Lady Eleanor, creo que el Teatro Albion necesita algo más que un inspector de policía. Necesita un examen completo por parte de alguien que conozca tanto las debilidades humanas como la resistencia del acero.
Si usted lo desea, el doctor Watson y yo iremos esta misma tarde al teatro. Se lo ruego, señor Holmes. El nombre de mi marido y quizá la vida de un hombre dependen de ello. Dijo, poniéndose en pie con dignidad. Tras acordar los detalles de la visita, Lady Eleanor se retiró, llevándose consigo el perfume tenue de los salones del West End. Durante algunos minutos, Holmes y yo permanecimos en silencio. Por fin me atreví a romperlo. Debo confesar, Holmes, que encuentro la situación bastante confusa. Dije. No comprendo cómo la serie de accidentes puede relacionarse con la voz del joven actor o con ese aparato de cilindros. Precisamente, Watson, porque usted no los relaciona, merece la pena ir a ver el teatro. Dijo mi amigo con una sonrisa. Cuando varios hechos parecen no tener conexión, es que todavía no hemos encontrado el punto de vista adecuado. Una voz que se oye sin que nadie vea a quién habla, un actor que disfruta de su propia imagen, una viuda aferrada a la memoria de su marido y una sucesión de actos que bordean la tragedia dan la materia prima de un interesante problema. No pude menos que sentir esa vieja excitación que tantas veces había experimentado cuando un nuevo caso se abría ante nosotros. En pocos minutos, Holmes había cambiado su bata por su traje gris y yo mismo me preparé para acompañarle. Descendimos la escalera, saludamos a la señora Usson y tomamos un coche de alquiler rumbo al West End. El Teatro Albion se alzaba en una calle lateral no lejos de las grandes arterias donde el tráfico rodaba ruidoso. Su fachada de piedra, ennegrecida por el humo, mostraba aún rastros de un esplendor pasado. Los carteles anunciaban a Julian West en grandes letras, rodeado de epítetos elogiosos. Cuando el coche se detuvo, vimos a un grupo de curiosos agolpados cerca de la entrada de artistas. Entre ellos circulaban ya rumores sobre el candelabro caído y los peligros que rondaban al joven astro. Entramos por la puerta principal, donde un empleado nos condujo al vestíbulo interior. Al poco, apareció un hombre bajo y robusto, de rostro curtido y bigote espeso, que se presentó como el director de escena. Dicen que usted es el señor Holmes, señor. Soy Erdin, encargado de que el Albion funcione o al menos lo intente. Dijo con una mezcla de ironía y cansancio. El funcionamiento parece haberse visto perturbado últimamente, señor Hardy. Me gustaría que me enseñara el escenario y las instalaciones donde han tenido lugar esos incidentes. Respondió Holmes con cordial firmeza. Lady Eleanor nos avisó de su visita. Pueden ver todo lo que deseen. Francamente, si logra demostrar a la policía que O'Rourke no es un lunático, le estaré agradecido. Añadió mientras nos hacía señas para seguirle. Cruzamos un pasillo en penumbra y salimos al escenario, donde las tablas desnudas mostraban aún las cicatrices recientes del accidente. En el centro, un círculo de madera astillada y yeso roto indicaba el lugar donde el candelabro se había estrellado. Sobre nuestras cabezas se alzaba la tramoya, un entramado de vigas, cuerdas y poleas que proyectaban sombras complicadas. Muéstreme la cadena de la que colgaba el candelabro, pidió Holmes, alzando la vista. Lo mandamos bajar nada más terminar el desastre. La tiene el herrero en el cuarto de utilería. Pero puedo enseñarle el punto donde estaba sujeta. Respondió Ardin. Mientras el director de escena nos guiaba con paso firme, yo veía a Holmes detenerse de cuando en cuando para observar una cuerda, tocar una polea o examinar un rastro de desastre en la madera. No decía nada, pero su mirada absorbía cada detalle. Llegamos al lugar donde la cadena se sujetaba a una viga de hierro. Se veían marcas brillantes en el metal como si alguien hubiera trabajado recientemente sobre la superficie. ¿Quién tiene acceso habitual a esta parte de la tramoya? Preguntó Holmes. Los tramoyistas veteranos, señor. Entre ellos, por supuesto, O'Rourke. Es el más ágil para moverse ahí arriba. Respondió Ardin. ¿Y qué dice él de todo esto? Inquirió Holmes. Jura que no tocó la cadena ese día, excepto para probarla la mañana anterior. Y que si alguien la aflojó, lo hizo a sus espaldas.
La policía no le cree. El tono de Harding dejaba traslucir que, aunque hombre práctico, no estaba convencido de la culpabilidad del irlandés. Mientras tanto, unos pasos pesados resonaron en el escenario. Al volverse, vi a un hombre alto, de hombros anchos y rostro anguloso, que se acercaba con expresión hosca. Entonces estos son los caballeros que vienen a decir que soy un incendiario, señor Harding. Dijo con acento marcado. Calla, O'Rourke, y escucha. Este es el señor Holmes, y si alguien puede sacarte del lío en que estás, es él. Contestó el director de escena. No vengo a acusarle, señor O'Rourke. Vengo a observar. Tal vez, si me cuenta su versión de lo sucedido, podamos evitar que la justicia tome un camino equivocado. Dijo Holmes con calma. Mi versión es simple, señor. Yo soy el que ha pasado más horas en esas cuerdas que nadie en esta casa. Si hubiese querido tirar abajo el candelabro, lo habría hecho sin dejar tantos rastros. Pero no soy tan necio ni tan cruel como para matar a un hombre por placer. El irlandés apretó los puños conteniendo la furia. Esa tarde yo estaba arriba, sí, pero ajustando otra cuerda, no la del maldito candelabro. Pregunte a los muchachos que estaban conmigo. Oyeron la voz del señor West recitando en su camerino y no vieron nada raro hasta que el hierro se vino abajo. Aquel detalle volvió a surgir, la voz del actor como un telón sonoro cubriendo el escenario. ¿Estaba la puerta del camerino abierta o cerrada, señor O'Rourke? Preguntó Holmes. Entreabierta, señor. Siempre la deja un poco abierta cuando recita. Dice que así le escucha mejor el eco. Respondió el hombre. Veo que la voz del señor West es un elemento constante en este asunto. Dígame, señor Harding, ¿se encuentra él hoy en el teatro? Inquirió Holmes. Está en su camerino principal, señor. A estas horas suele probar su entrada y practicar un par de parlamentos. Si quieren verlo, puedo anunciarles. Respondió Harding. Claro, por favor. Sería conveniente también que Lady Eleanor esté presente. Dijo Holmes. Mientras Harding se alejaba, Holmes continuó examinando la zona del escenario. Lo vi recoger entre los dedos un pequeño fragmento de cera oscura que yacía casi oculto en una grieta de la madera. Lo giró bajo la luz, lo olió con interés y lo guardó discretamente en su bolsillo. Cuando me acerqué a preguntarle, me hizo un gesto para que esperara. No tardamos en ver aparecer a Lady Eleanor por un lateral del escenario. Venía acompañada por un joven de aspecto distinguido que encajaba con facilidad en la imagen de un galán de los escenarios. Tenía cabellos oscuros bien peinados, un bigote delgado y una mirada que se demoraba con naturalidad en su propio reflejo en los espejos que colgaban en la pared del fondo. Señor Holmes, supongo. Soy Julian West, y si he de morir aplastado por una lámpara, prefiero que al menos la crónica la firme detective más famoso de Londres. Dijo con una sonrisa que pretendía ser ligera, pero que revelaba una tensión nerviosa. Le deseo una vida más larga que el cable de ese candelabro, señor West. Dijo Holmes, estudiándolo de pies a cabeza. Me han dicho que estos incidentes han aumentado la atención del público hacia su persona. Es cierto. Londres adora un buen susto, siempre que no sea él quien lo sufra. Las entradas se han vendido más deprisa desde que corrió el rumor del accidente. Pero le aseguro, señor, que yo no busco la muerte para entretener a nadie. La respuesta sonó sincera a medias. Intuir en su tono esa mezcla de temor y fascinación que algunos hombres sienten ante el riesgo. Sé que usted tiene costumbre de ensayar su voz a solas, señor West. Y que incluso ha experimentado con un curioso aparato capaz de grabarla. Dijo Holmes. Es cierto. Lady Eleanor tuvo a bien permitirme usar la máquina de los cilindros. Me aparto a veces al salón privado para escucharme. Para un actor, conocer sus propios defectos es tan importante como cultivar sus virtudes. Respondió, lanzando una mirada de reconocimiento a la viuda. Lo animé a hacerlo, señor Holmes.
Pensé que honraba así la memoria de Sir Andy. Dijo Lady Eleanor. Me encantaría ver ese aparato en funcionamiento. Tal vez nos proporcione una nota distinta en este laberinto de voces. Propuso Holmes. Con mucho gusto. Si me acompañan, se lo mostraré. Respondió la viuda. Dejamos el escenario y ascendimos por una escalera lateral que conducía a los palcos superiores. Lady Eleanor nos abrió una puerta que daba acceso a un pequeño salón decorado con retratos, tapices descoloridos y vitrinas cargadas de objetos de escena. El ambiente estaba impregnado de una mezcla de polvo, perfume antiguo y recuerdos. En una mesita junto a la ventana reposaba el aparato en cuestión. Era una máquina de aspecto robusto con un cilindro de cera montado sobre un eje y una bocina metálica que se erguía como un extraño cuerno. Este fue el primer modelo que llegó a Londres, señor Holmes. Un amigo americano de mi esposo lo trajo como curiosidad. Sir Andy grabó en él algunos monólogos y durante años fue mi único consuelo las noches en que la casa estaba vacía. Los ojos de la viuda se humedecieron al recordar. Holmes examinó el aparato con minuciosidad. Veo que hay varios cilindros bordados aquí. Algunos llevan etiquetas con títulos y fechas. Le observo uno sin marcar, con signos de uso reciente. Comentó, tomando entre los dedos el cilindro en cuestión. Ese debe de ser el que utilizó el señor West. No he querido escucharlo. Me parecía casi una profanación mezclar su voz con la de mi marido. Confesó la dama en voz baja. Con su permiso, Lady Eleanor. Creo que es hora de escuchar lo que tiene que decirnos este cilindro. Dijo Holmes. Colocó el cilindro en el eje, ajustó la aguja y giró la manivela. Tras unos segundos de chirrido y ruido sordo, una voz clara, potente y modulada llenó el pequeño salón. Era indudablemente la voz de Julian West. Recitaba un largo parlamento de un tirano atormentado por la culpa, con pausas calculadas y cambios de tono estudiados. Yo mismo me sentí inmerso en la atmósfera trágica del texto. Durante esos minutos nadie habló. Es su voz. Tal como la oí desde mi palco. Murmuró Lady Eleanor al fin. Y tal como la oyeron los tramoyistas en el pasillo, supongo. Dijo Holmes apagando el aparato. Se hizo un silencio denso. Incluso a mí, que no suelo adelantar conclusiones, se me ocurrió al instante la posibilidad que Holmes había estado acariciando. Lady Eleanor, ¿en qué momento permitió usted al señor West usar esta máquina por última vez antes del ensayo general? Preguntó. 2 días antes, durante la tarde. Me pidió la llave de este salón y se la di. Cuando regresé ya no estaba aquí. Nunca he sido desconfiada con mis artistas. Respondió la viuda. No. Señor West, cuando usted recitaba en su camerino la tarde del accidente, ¿lo hacía de memoria o leyendo el texto? Inquirió Holmes, volviéndose hacia el actor, que se había mantenido en segundo plano, quizá incómodo ante la presencia de la voz grabada. De memoria, por supuesto. No necesito ya el libreto. El monólogo lo tengo grabado aquí, en la cabeza. Dijo, golpeándose levemente la sien. Y también aquí, tal parecer. Comentó Holmes tocando el cilindro. La observación dejó a West sin réplica inmediata. Vi que sus mejillas se teñían de un leve rubor. Lady Eleanor, inspector Lestrade, señor West, señor Arlin. Creo que nos hallamos ante una variedad muy moderna de un viejo truco. Una voz que habla sin que el cuerpo esté presente, y un cuerpo que actúa mientras todos creen que descansa a salvo. Dijo Holmes con voz grave. Solo entonces advertí la presencia del inspector Lestrade, que había entrado silenciosamente en el salón mientras escuchábamos el cilindro. Su figura delgada y su bigote escaso eran ya bien conocidos para nosotros. Holmes, confieso que no entiendo hacia dónde quiere ya. Pero si tiene algo que pueda librarme del peso de cargar un irlandés en mis informes, se lo agradeceré. Dijo con su ironía habitual.
Venga conmigo al escenario, Lestrade. Creo que es hora de organizar un pequeño ensayo adicional. Respondió Holmes. Larry y Eleanor, ¿sería posible celebrar esta noche un nuevo ensayo general a puerta cerrada con la compañía al completo? Preguntó. Si usted lo cree necesario, se hará. Diré que es para tranquilizar a los críticos y al público sobre la seguridad del edificio. Contestó la viuda, recuperando su porte de reina del teatro. Excelente. En ese caso, le ruego que no hable con nadie del cilindro ni de lo que ha oído aquí. Y usted, señor West, limite esa noche su entusiasmo a lo que le exija el texto. Dijo Holmes, clavando en el actor una mirada que no admitía réplica. Haré lo que dictamine usted, señor Holmes. No deseo más sustos en mi carrera. Respondió West, pero su tono no disipó del todo mis dudas. El resto de la tarde lo pasó Holmes recorriendo cada rincón del teatro, acompañado a veces por Lestrade y otras solo por mí. Lo vi inspeccionar los pasillos tras bastidores, los accesos a la tramoya y los camerinos. En uno de ellos, el que pertenecía a Julian West, examinó con atención la mesa donde había un espejo grande, algunos frascos de loción, restos de maquillaje y una silla de respaldo alto. Probó la puerta, comprobó el ángulo desde el que se podía oír una voz en el interior y el punto hasta el que llegaba el sonido hacia el pasillo. Después subió conmigo a las pasarelas superiores, donde O'Rourke se movía con la seguridad de un hombre acostumbrado a las alturas. Holmes midió mentalmente la distancia entre el camerino y aquellas cuerdas. Determinó cuánto tiempo le llevaría a un hombre ágil recorrer el trayecto. No hizo comentario alguno, pero yo sabía que todas esas observaciones se almacenaban en su mente metódica. Llegada la noche, el Teatro Albion presentaba un aspecto casi fantasmagórico. Las lámparas de gas estaban encendidas en el vestíbulo y en la sala, pero no había público. Solo algunos críticos, invitados a presenciar ese ensayo extraordinario, se acomodaban en sus butacas, murmurando comentarios. Desde mi asiento junto a Holmes, en un palco lateral, podía ver el escenario preparado para el segundo acto de la tragedia. Los actores aguardaban entre bambalinas, visibles en parte desde nuestra posición. O'Rourke y los demás tramoyistas subían y bajaban por las cuerdas como sombras. Lady Eleanor ocupaba su palco habitual un poco más arriba del nuestro. Lestrade se había instalado discretamente en una puerta lateral con dos agentes. El telón se alzó y dio comienzo el acto. Durante unos minutos la representación se desarrolló con normalidad. Yo me dejé llevar por el texto, aunque mi atención estaba dividida entre la escena y los movimientos discretos de Holmes. En cierto momento, mi amigo se inclinó hacia mí. Watson, cuando oiga usted la voz del señor West en su camerino, cuente los segundos que transcurren antes de que pase algo en la parte superior del escenario. Susurró. Asentí con el corazón acelerado. Llegó por fin el momento señalado en el que el protagonista debía desaparecer brevemente de escena y retirarse a su camerino, según el texto. Vi a Julian West salir con gesto dramático y perderse tras una cortina lateral. Un par de minutos después, desde el corredor tras bastidores, nos llegó claramente la cadencia de su voz recitando el monólogo conocido. Era la misma declamación que habíamos escuchado en el cilindro. Al mismo tiempo, percibí un leve murmullo en el público selecto. Algunos críticos sonreían reconociendo la escena que pronto haría las delicias de los espectadores habituales. Yo, en cambio, miré rápidamente hacia arriba. Nada se movía aún. Conté, en voz baja, los segundos, tal como Holmes me había indicado. Durante ese intervalo, la voz siguió fluyendo, segura, vibrante. De repente, un movimiento en las alturas atrajo mi atención. Vi una silueta que se deslizaba con rapidez por las pasarelas, deteniéndose junto a la cadena del candelabro. Al mismo tiempo, noté que la voz que oíamos desde los camerinos se interrumpía bruscamente, como si alguien hubiese apagado la fuente del sonido. Un momento después, un grito breve resonó por encima de nuestras cabezas. ¡Alto ahí! La voz de Lestrade tronó desde el lateral.
En cuestión de segundos, el inspector y 2 agentes se lanzaron hacia las escaleras que conducían a la tramoya. El telón se detuvo a medio bajar, el murmullo creció en la sala y los actores se quedaron inmóviles en posiciones desconcertadas. Holmes se levantó de un salto y salió de nuestro palco con la agilidad de un hombre mucho más joven. Yo lo seguí casi corriendo, sintiendo cómo la sangre me golpeaba en las sienes. Cuando alcanzamos la parte trasera del escenario, encontramos a Lestrade y a un agente sujetando por los brazos a un hombre que luchaba por zafarse. Era Julian West. Suéltenme, idiotas. Solo intentaba asegurar las cadenas. El señor Holmes me pidió que ayudara a revisar la tramoya. Gritaba con voz alterada. No mienta, West. Le hemos visto manipular la cadena exactamente en el punto donde se aflojó ayer. Y la voz que debía estar saliendo de su camerino se ha callado justo cuando ha puesto usted la mano en el metal. Replicó Lestrade con dureza. Basta, Lestrade. No es el momento de discursos. Llévelo abajo, al salón de la señora Marr. Allí, con las puertas cerradas, podremos aclarar ciertos detalles. Dijo Holmes. La escena que siguió la recuerdo como una de las más cargadas de tensión que he presenciado fuera del campo de batalla. En el pequeño salón de los retratos, Lady Eleanor estaba de pie junto a la máquina de cilindros. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro seguía siendo el de una soberana en su trono. O'Rourke, con las manos ennegrecidas por el trabajo, se mantenía en un rincón, vigilado por un agente, como testigo más que como acusado. Harding entró poco después con expresión sombría. Lestrade entró poco después con expresión sombría. Lestrade empujó a Julian West hacia una silla y se colocó detrás de él. Holmes permaneció de pie, entre la mesa del aparato y la puerta. Señor West, hay momentos en la vida de un hombre en los que una confesión honesta puede salvar algo de su dignidad, si no su carrera. Este es uno de esos momentos. Dijo con voz serena. No he hecho nada que pudiera llamarse crimen. Solo pretendía asegurar mi papel en la memoria del público. Necesito querer ser recordado. Respondió el actor, levantando la barbilla con altivez. Depende del método elegido para que el recuerdo se fije, señor West. Permitir que un candelabro de media tonelada caiga sobre su cabeza, o la de otro, aunque planee esquivarlo en el último segundo, entra en una categoría distinta. Replicó Holmes. Nunca quise que nadie muriera. Todo estaba calculado. Usted mismo, Pesci, lo ha demostrado. Se ha repetido la escena y el candelabro no ha caído. Protestó el actor. No ha caído porque yo tomé la precaución de ordenar que se desmontara parcialmente su peso antes del ensayo de esta noche. Dijo Holmes. Pero sus manos estaban sobre la cadena, tal como estuvieron anoche, y sus cálculos podrían haber fallado por un simple error de fuerza o de tiempo. West se llevó una mano a la frente y guardó silencio. Déjeme exponer los hechos tal como los veo. Quizás si encuentra alguna inexactitud pueda corregirme. Dijo Holmes paseándose lentamente por el salón. Hace unas semanas, usted comprendió que los pequeños incidentes causados por un enemigo desconocido del teatro podían servir para alimentar su propia leyenda. Un actor que desafía el peligro cada noche es un imán para el público. Pero el enemigo desconocido era, en realidad, usted mismo. Continuó. Primero fueron algunos contratiempos menores que podían atribuirse a otros. Después fue perfeccionando su plan hasta llegar al gran golpe, el candelabro que casi lo aplastan testigos. Ahora bien, para ejecutar el truco sin ser visto necesitaba una coartada perfecta. Necesitaba estar, a los ojos de todos, en su camerino, recitando su monólogo sin faltar una sola palabra. Y para eso tenía usted este aparato. Holmes señaló la máquina de cilindros. 2 días antes del ensayo general, grabó aquí su monólogo completo, con las mismas pausas y entonaciones que usaría en escena. La tarde del accidente,
Colocó el aparato en su camerino, lo puso en marcha y salió por un pasadizo poco frecuentado hacia la tramoya. Mientras su voz sonaba en el pasillo y llegaba incluso al palco de Lady Eleanor, sus manos aflojaban la cadena del candelabro. Volvió después al camerino a tiempo para detener el cilindro y presentarse como víctima del azar. El silencio que siguió a esta exposición era denso. Yo veía en el rostro de Lady Eleanor señales de incredulidad que se mezclaban con una comprensión dolorosa. ¿Es eso cierto, Julián? Dígame que el señor Holmes se equivoca. Dijo en voz baja. Yo solo quería que la ciudad hablara de mí. Los periódicos estaban llenos de deudas, de escándalos políticos, de guerras lejanas. ¿Quién iba a preocuparse por una nueva tragedia en un viejo teatro? Pero si el joven actor se convertía en el hombre que había escapado a la muerte en escena, entonces todos querían verlo. Respondió West al fin. El primer accidente fue casual. No jura. Pero vi cómo aumentaba la tensión, cómo la sala se llenaba. Pensé que podía controlar los riesgos. El candelabro debía caer unos centímetros más lejos. Calculé mal. Eso es todo. Sus palabras salían precipitadas como si quisieran adelantarse al peso de la culpa. Eso es más que suficiente para enviarlo a prisión por intento de homicidio, West. Dijo Lestrade con dureza. Tal vez. Pero hay matices que un tribunal podría considerar. Dijo Holmes. Nadie murió. Nadie resultó herido. El señor West, por repugnante que nos parezca su vanidad, confiaba en su propia agilidad para evitar la desgracia. Su crimen no es tanto de sangre como de orgullo desmedido. Yo miré a Holmes con sorpresa. No era frecuente que se mostrara inclinado a suavizar la calificación moral de un acto. Señor Holmes, ¿qué será del Albio si estalla un escándalo? Ya hay quienes nos miran con recelo. Si se descubre que mi teatro albergó semejante juego macabro, el nombre de mi marido quedará manchado para siempre. Exclamó Lady Eleanor. Me temo, Lady Eleanor, que el avión ya ha albergado ese juego. La cuestión es si lo convertirá en espectáculo público o en desagradable recuerdo privado. Respondió Holmes. Mi preocupación se centra en dos puntos. Que un hombre inocente, horror que no cargue con la culpa de otro. Y que la justicia, sin ser fiera, pueda ver también el precio social de una verdad desnuda. Dijo. ¿Qué propone Holmes? Preguntó Lestrade, cruzando los brazos. Propongo que el señor West abandone discretamente la compañía y la ciudad. Que Lady Eleanor haga saber a quien sea necesario que el joven actor ha sufrido una crisis nerviosa y ha decidido retirarse temporalmente. Y que, en cuanto a la investigación oficial, se atribuyan los incidentes a defectos técnicos que han sido ya corregidos. Respondió Holmes. Eso está muy cerca de encubrir un delito. Y no me gusta. Replicó Lestrade. No le pido que cierre los ojos, Lestrade. Le pido que los abra a toda la escena. Un proceso público no solo destruiría al culpable. Castraría al teatro, a la memoria de Sirenia y a todos los que dependen de este lugar para su sustento. Piense en los tamaristas, en los músicos, en las costureras. Todos ellos pagarían por la vanidad de este hombre. El inspector masculló algo entre dientes. ¿Y O'Rourke? ¿Qué hay de él? Preguntó. O'Rourke será puesto en libertad. Y su nombre quedará limpio en todos los informes. Puede que no sea un santo, pero no es un saboteador. Respondió Holmes. Señor Holmes, si usted logra que mi nombre no figure como el de un asesino, tendrá mi gratitud. No tengo muchas cosas en esta vida, pero todavía tengo orgullo. Dijo el irlandés. ¿Y yo qué debo hacer? Preguntó Lady Eleanor con los ojos fijos en la máquina de cilindros. Usted, Lady Eleanor, deberá cargar con una porción de responsabilidad en silencio.
Fue su deseo de mantener viva la gloria de su marido lo que abrió la puerta a esta tragedia. Permitió que otro hombre compitiera con su voz en este salón y alimentó una vanidad que ya estaba buscando un combustible. Ahora tiene que proteger a los inocentes sin incurrir al culpable más de lo necesario. Dijo Holmes con severidad, pero sin crueldad. Haré lo que sea preciso por el Albion. Siempre lo he hecho. Respondió la viuda con un dejo de amargura. Así se decidió el extraño desenlace de aquel caso. Julian West desapareció de la escena londinense pocas semanas después con la excusa de un retiro temporal por motivos de salud. Algunos periódicos se preguntaron qué habría sido del joven prodigio. Otros se limitaron a ocupar sus columnas con un nuevo ídolo. El nombre de Patrick O'Rourke fue limpiado discretamente. La policía dejó de verle como el sospechoso ideal y lo consideró, al fin, un simple trabajador de lengua afilada. El Teatro Albion continuó su vida, aunque nunca recuperó del todo la antigua plenitud. Lady Eleanor siguió ocupando su palco, más rígida quizá, más silenciosa con el peso de un secreto añadido a los muchos que custodiaba entre aquellas paredes. Holmes y yo regresamos a Baker Street, donde el caso fue archivado en una de esas cajas cartón que guardaban una parte considerable de nuestras aventuras. Durante mucho tiempo no volví a pensar en el cilindro ni en la voz de West, hasta que el obituario de la actriz me devolvió el recuerdo, como he contado al inicio. Hoy, al escribir estas líneas para ustedes, siento que cumplo un doble deber. Por un lado, el de mostrar una vez más la sutileza de la mente de Holmes frente a un problema en el que la técnica moderna se aliaba con las pasiones humanas. Por otro, el de hacer justicia a aquellos que, como O'Rourke, estuvieron a punto de ser sacrificados en el altar de una historia mal contada. Y ahora, querido oyente, permita que me dirija a usted no como cronista de mi amigo, sino como humilde narrador que se siente honrado por su compañía. Gracias por haber escuchado este caso inédito hasta el final. Su atención paciente es para mí un privilegio que valoro profundamente. Si esta historia le ha resultado interesante, le agradecería que expresara su aprecio con un me gusta en este vídeo. También le invito a suscribirse al canal para no perderse las próximas aventuras de Sherlock Holmes que iremos rescatando del cajón de los recuerdos. Me alegrará igualmente leer sus comentarios, ya se trate de impresiones, preguntas o sugerencias sobre futuros casos que le gustaría escuchar. Si desea apoyar de manera más directa este proyecto, puede hacerlo mediante el código QR que verá en la esquina inferior derecha del vídeo a través del enlace que encontrará en la descripción. Allí también descubrirá enlaces a otras obras de este canal pertenecientes a series muy diferentes que quizá despierten su curiosidad. Le animo a explorarlas cuando tenga ocasión, porque cada una de ellas guarda su propio misterio y su propio tono. Por hoy me despido de usted, no sin antes invitarle cordialmente a regresar para el próximo caso inédito de nuestro incomparable Sherlock Holmes. Hasta entonces, cuídese mucho y que la memoria de estas historias le haga compañía en las horas silenciosas.